Muy bien, señores, tal como les dije antes de la pausa, voy a conversar en este momento con Gustavo Lara, quien es diputado de la República a través del Partido Revolucionario Moderno por San Cristóbal, la provincia de San Cristóbal. Gustavo. Hermano. Un honor. Gracias, Robinson, gracias por la invitación y bueno, un privilegio estar aquí contigo compartiendo con todo el público. Bien, bienvenido a Opinión Vertical. Aquí estamos y yo contento, Gustavo, porque eres de esa generación que está dándole luz, llevando luz a la política. Y qué bueno que esté con nosotros. ¿Cómo está el PRM? Excelente, excelente. El PRM yo creo que es el único partido real que ha venido experimentando un proceso de crecimiento sostenido, de manera orgánica, cuantificable, no en base a números irreales como probablemente otras organizaciones políticas, pero ese es un tema de cada quien. Pero yo creo que hemos visto cómo gran parte del liderazgo político de otras organizaciones del sistema político nacional han estado incursionando en el PRM, agregándose y decidiendo ser parte de este proceso de cambio que está encabezando el presidente Luis Abinader como presidente de la República, pero ya también de José Ignacio Paliza y Carolina Mejía como máxima dirección del Partido Revolucionario Moderno. A propósito de ellos dos, que son las figuras más importantes por la responsabilidad y ocupación de cada uno, presidente y secretario general, ¿cómo ves el papel de ellos en su rol de dirigir la cúpula del partido? Porque hay quienes dicen, bueno, por la responsabilidad que tienen, se les complica a veces recibir y atender a la militancia del partido. Mira, la verdad es que ese proceso de vinculación institucional no se ha detenido. Tal vez no con la misma libertad o con la misma capacidad de tiempo que antes, pero se mantiene. La dirección del partido se reúne periódicamente y bueno, hay un proceso de descentralización de las responsabilidades, no recae de manera exclusiva sobre ellos dos. Hay delegados dentro de la Dirección Nacional para los diferentes territorios, de manera que puedan canalizar las inquietudes, las soluciones y obviamente supervisar ese proceso de organización y de crecimiento. Y nosotros acabamos de pasar por un proceso de renovación partidaria que pasó sin ningún tipo de conflictos, donde hubo la capacidad de generar consensos, la capacidad de definir qué era lo mejor, lo que más convenía en cada territorio para continuar dirigiendo el país y obviamente ha sido liderado por ellos dos todo este proceso. La relación partido-gobierno, ¿cómo va hasta ahora? Fundamentalmente yo creo que el PRM ha logrado entender y se ha acoplado a la visión de gobierno de Luis Abinader, que es una visión innovadora. No deja de ser complejo el proceso porque de alguna manera Luis ha venido a revolucionar el quehacer político, la forma de dirigir los destinos de la nación. El presidente es un hombre que cree en la institucionalidad del país. Y muchas veces los dominicanos apostamos a cambios, pero no estamos dispuestos a pagar el precio por el cambio. Pero el PRM poco a poco ha ido entendiendo y yo creo que la mayor demostración de esa vinculación, de ese respaldo, es la popularidad que goza el presidente, que a pesar de que todavía hay muchos compromisos pendientes dentro del partido, producto de los mismos procesos institucionales que se dan y que el presidente ha decidido respetar en todas las instituciones, hemos entendido de que las cosas no se van a dar de la noche a la mañana, claro, pero que al final sí vamos caminando como país en la dirección correcta. Dentro de esos compromisos están los propios PRMistas que se sienten todavía un poco decepcionados, disgustados porque no le han hecho caso, porque la cúpula del partido, por ejemplo, hace poco en Yamasá se fue un grupo del PRM porque decía que la dirigencia de allí, la cúpula de allí, de Yamasá, no le hacía caso. Después que lo pusieron a trabajar y esa cosa. Mira, yo te voy a ser honesto, yo te invito a que cuando tú veas esas noticias las profundices y te vas a dar cuenta. ¿Y cómo tú profundizas? Si verdaderamente esos son dirigentes del PRM, tienen que estar encabezando algún organismo del partido. Debieron haber jugado un rol fundamental en alguno de los recintos electorales del partido. Si es así, te valido. Pero hay muchas personas que verdaderamente estuvieron con nosotros en el proceso, pero en un rol de simpatizante, no necesariamente de dirección. Muchos se montan en la ola. No necesariamente se montan en la ola, pero no lo que venden al momento de su salida probablemente no es el rol
que están promoviendo, o sea, cuando tú vas al territorio. Ahora, indefectiblemente sí hay una serie de compromisos que están pendientes de cumplir. Lo que yo te decía, y yo creo que tú conoces mejor que la gran mayoría de lo que te hablo, hay procesos que nosotros nos encontramos al entrar al gobierno que no permiten la agilidad de la vinculación de gente con capacidad, con talento y que tiene una labor política, ¿verdad?, que debe ser reconocida, y que entonces nosotros tenemos, por ejemplo, la semana pasada fue que el presidente pudo hacer cambios, por ejemplo, la superintendencia de pensiones y superintendencia de valores. Habían procesos institucionales que impedían que se hicieran el 16 de agosto cuando él asumió en el 2020. Ahora, el presidente ha decidido respetar eso, para ponerte un ejemplo. Entonces, esas son cosas que a veces no se hablan en el día a día, pero no permiten la agilidad con la que muchos quisieran que se dieran ese tipo de soluciones o ese honrar compromisos que están pendientes. Ese ejemplo que tú pones, me pone a mí a... Lo de tú es porque Gustavo y yo venimos con una relación hace mucho tiempo. Y yo lo tuteo, él es diputado de la República, yo lo tuteo porque somos amigos hace muchos años. Sí es. Pero Gustavo, eso que tú resaltas me gustó incluso porque yo, de ahí me sale otra pregunta. Hay quienes no defienden esas cosas positivas del gobierno. O sea, el presidente, eso que tú dices, esos superintendentes que debieron cumplir un proceso de tiempo por una ley, que el presidente lo respetó. Hay quienes nada más solamente hablan de lo malo, de las cosas negativas. Hay quienes no venden las cosas positivas del gobierno, del presidente Abinader. Yo creo que todos lo vendemos. A veces es un tema probablemente de desinformación, en algunos casos, en otros casos de no entender. El presidente es una persona preclara, muy consciente. Una de las mayores virtudes de Luis, y no desde ahora, siempre lo decía en su proceso de aspiración a la presidencia de la República, era la necesidad de fortalecer la institucionalidad del partido. Y ahora lo ha estado aplicando desde la posición de máxima autoridad de la nación. Y yo te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros llegamos, el presidente encontró, y me tocó muy de cerca ese proceso porque de hecho nació en San Cristóbal, que había una realidad con las escuelas y los proyectos que se habían iniciado, hospitales, centros de atención médica, unidad de atención primaria, que no iban a ser posible concluirlo con los presupuestos que se habían aprobado al iniciar la construcción. Porque producto de la pandemia hubo una elevación de los costos, la mayoría de esos proyectos incluso ya estaban en violación de la ley o se proyectaban que iban a violar la ley 340-06, y el presidente tenía dos opciones: o dejaba que se pierdan esos proyectos, o tenía tres, que se pierdan esos proyectos y dejarlo como hacían otras gestiones que no le daban continuidad al gobierno, o violaba la ley en su gestión, los funcionarios de su gestión, o entonces promovía la modificación, una modificación transitoria, que fue el proyecto para desatar el famoso nudo legal que tenía las escuelas públicas inconclusas. Y bueno, ¿qué hizo el presidente? Sometió un proyecto al Congreso Nacional para que esas obras de prioridad en cada una de las comunidades, estamos hablando de escuelas, de liceos, de centros de atención primaria, de hospitales, de centros diagnósticos, que requieren y son una demanda prioritaria para las comunidades donde se estaban construyendo, no quedaran en el olvido y se perdiera esa inversión. El presidente no preguntó quién le estaba construyendo, el presidente buscó la solución para que pudiera concluirse, porque habían proyectos que o habían superado el presupuesto, el 125%, el 100% del presupuesto más el 25% que te permite la ley, o proyectaban que lo iban a superar. En el caso de San Cristóbal, en el reformatorio, que de ahí surgió, yo te puedo decir que ese proyecto concluyó con un 150% por encima del valor inicial que se había contemplado cuando se inició la construcción. Gracias a ese proyecto de ley se pudo concluir. Ahora, eso es gracias a una visión clara de que la institucionalidad no solamente hay que aplicarla, sino que fortalecerla. Claro. En ese sentido, el San Cristóbal, por ejemplo, que es lo que es la provincia que representas, San Cristóbal en ese ámbito está, vamos a decir, tranquila. O sea, no hay problemas con los trabajos que se hicieron en San Cristóbal, producto de la pandemia, las construcciones que se hicieron en su momento.
¿Hace falta y déficit todavía en San Cristóbal respecto al aula? Sí, 100%, y de hecho tenemos muchos proyectos que están bien avanzados, no se han podido concluir, están en ese proceso. Por ejemplo, el reformatorio se logró concluir y se inauguró recientemente el pasado 6 de noviembre, el presidente fue a inaugurarlo, ese proyecto es un proyecto de vital importancia, pero nosotros tenemos en esa condición que tiene un avance de más de un 70%, más de un 75%, alrededor de 10 escuelas en la provincia de San Cristóbal, que estamos trabajando, de hecho, en una mesa de trabajo permanente con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Obras Públicas, que ya sale del escenario, para poder concluir. Algunos con problemas legales, algunos que hay que rescindir contratos porque los contratistas no están en capacidad de concluir, y entonces viabilizando el reinicio de esos proyectos para ponerlo en servicio de la comunidad. Y como en San Cristóbal, en todo el país, esa es una realidad. Estamos hablando que a nivel nacional se encontraron más de 600 proyectos en esa condición. Bien. Hay una situación que ha estado acarreando por muchos años en San Cristóbal, que es posiblemente unir o desligar, mejor dicho, San Cristóbal con Villa Altagracia. ¿Ese proyecto continúa o ya se echó al olvido? La verdad es que yo no he escuchado ni en el Congreso ninguna iniciativa al respecto. Villa Altagracia sigue siendo parte integral de la provincia de San Cristóbal. Obviamente es un municipio que está, o parte del municipio está del otro lado de la autopista Duarte, pero digo parte porque los distritos de Medina y de Cuchilla, que son parte de Villa Altagracia, están del lado sur de la autopista Duarte y Villa Altagracia del lado norte. Pero la verdad es que no hay en este momento ninguna intención ni un movimiento para desvincular, aunque algunos pueden tener el sentir de que eso pudiera tener cabida. No hay ningún movimiento fuerte o activo al respecto. Entonces, por lo que veo, entonces se quedó así, porque había un proyecto, yo recuerdo cuando Sergio Vargas era diputado, se estaba hablando mucho de que Villa Altagracia se desligue de San Cristóbal, porque está más cerca de Bonao que de la capital. Tiene áreas, por ejemplo, el Distrito Municipal del Puerto está a 15 minutos Exacto. de Bonao prácticamente, pero la verdad es que la vida de la mayoría de los ciudadanos de Villa Altagracia la hacen, como muchos de San Cristóbal, del municipio de Cabecera y de Jaina, la hacen en el Gran Santo Domingo, las fuentes de empleos, y es uno de los temas donde nosotros estamos trabajando de recuperar esos empleos que tradicionalmente tenía el municipio de Villa Altagracia y la provincia en sentido general, podamos entonces nosotros recuperarlos para que nuestra gente tenga en sus lugares las plazas de poder mejorar las condiciones de vida que tiene actualmente. ¿Sigue siendo Jaina uno de los lugares más contaminados? Sigue siendo. Ha mejorado mucho, ha habido mayor sensibilidad de los industriales, se está generando ahora una mayor vinculación entre lo público y lo privado para definir acciones que promuevan un desarrollo ordenado, con condiciones ambientales de salubridad para la gente. Y de hecho, nosotros acabamos de promover y está cursando en el Congreso un proyecto que busca extender lo que es el Distrito Industrial de Jaina ahora, fue declarado por el presidente por decreto en este año, a una zona, a un corredor industrial que abarque la 6 de noviembre y la circunvalación. Por un tema lógico, la realidad es que la 6 de noviembre y la circunvalación tienen una ubicación estratégica que te comunican con todas las regiones del país, te comunica con los muelles de Caucedo y de Jaina, tiene acceso al Gran Santo Domingo de manera directa, tiene acceso a capital humano formado, de las mejores instituciones técnicas como el Loyola, como el Politécnico de Jaina, pero también de todas las universidades. Y obviamente puede ser el escenario ideal para albergar muchas inversiones que se están moviendo hacia la región de influencia de Estados Unidos, y nosotros queremos entrar en un rango de competitividad con otros países que están desarrollando proyectos de este tipo. Ahora lo estamos haciendo con una visión amigable con el medio ambiente, donde estamos promoviendo y premiando y proponiendo incentivos para las industrias que apliquen para la energía renovable, para métodos menos lesivos para el medio ambiente. Bien. Hay un proyecto que ya en el próximo bloque vamos a hablar,
Gustavo, un proyecto de ley precisamente de Gustavo Lara respecto a la 6 de noviembre, ¿verdad? Así es. Vamos a la pausa, con tu permiso, y retornamos en brevísimo tiempo. Estoy conversando con el diputado Gustavo Lara, diputado al Congreso de la República por San Cristóbal, a través del Partido Revolucionario Moderno. No se muevan.